Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente presentación a cargo del doctor Michel Condeso Valderrama, cirujano dentista especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, con el tema Cuidado en Salud Bucal, Tratamiento Interceptivo, Maloclusión en niños y adolescentes. Doctor Michel Condeso, es un honor tenerlo con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Bueno, el día de hoy, vamos a tocar el tema precisamente de cómo poder prevenir e interceptar lo que son las maloclusiones, ¿sí? En lo que son niños y adolescentes, ¿sí? En primera instancia, entonces tendríamos que empezar la siguiente, por favor. Empezar a definir qué entendemos por maloclusiones. La maloclusión es la falta de engranaje adecuado que van a haber entre los maxilares, tanto superior e inferior, lo cual va a acarrear una falta de lo que es el desarrollo de los maxilares de manera correcta, y obviamente la parte estética también va a verse afectada. Otra forma también como se define las maloclusiones es el mal alineamiento que van a tener los dientes dentro de lo que son los arcos dentarios. Las causas son muy frecuentes y muy variadas en este caso. Muchas veces se habla de la causa de las maloclusiones y tenemos que entenderla como un factor multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber muchos elementos que van a participar en el desarrollo de lo que son las maloclusiones. Entre ellas tenemos una de ellas, el factor hereditario. Quiere decir que si de repente un padre tiene una maloclusión clase 2 y la madre probablemente también lo tenga, obviamente los hijos puedan desarrollar el mismo tipo de maloclusión. Igual forma como también la maloclusión de clase 3. ¿Ok? Vamos a tener otros elementos también que pueden generar lo que son las maloclusiones, como tenemos los problemas de tipo congénito, ¿no? Entonces, algún tipo de alteración durante el periodo de gestación, ¿sí? de la madre, bueno, puede generar precisamente esos defectos en el desarrollo de los maxilares, y obviamente eso también va a contribuir al desarrollo de lo que son las maloclusiones. Otro elemento sumamente importante son los problemas de tipo respiratorio. Obviamente estamos en la ciudad de Lima, donde tenemos prácticamente un índice de humedad bastante alto, y en esta época de invierno, de hecho que las enfermedades respiratorias son bastante frecuentes en este caso en los niños y adolescentes. Entonces los problemas respiratorios van a generar un problema de falta de desarrollo de lo que es el maxilar superior, generando una estrechez del arco, y esto puede generar una mordida cruzada en el sector posterior, y a la vez también propiciar, sin duda alguna, un crecimiento acentuado en este caso de lo que es la mandíbula. Tenemos también otro elemento que puede generar maloclusiones, son la presencia de hábitos. Hábitos como el caso de la succión digital, que el hecho de un niño o un adolescente, el hecho de succionarse el dedo, ya sea un dedo, dos o todos los dedos de la mano, puede generar precisamente que el niño pueda desarrollar lo que es una mordida abierta, que los dientes anteriores también puedan irse hacia adelante, puedan protruirse, ¿sí? Y obviamente va a tener un problema de lo que es la función propia de la masticación, de la deglución, de la fonación, ¿sí? Que obviamente genera problemas en su crecimiento esqueletal de igual manera. El hecho de que un joven o un adolescente también pueda succionarse el labio, ¿sí? Puede ser por efecto de manía o porque ya tiene la mandíbula que está en una posición retrusiva, va a generar también que los dientes, sobre todo el maxilar superior, puedan irse hacia adelante, ¿no? Y el factor estético y funcional verse afectado. El hecho de que los pacientes o los niños puedan perder prematuramente las piezas temporales o la pieza permanente por caries dental, por trauma o por algún tipo de motivo, también va a desarrollar precisamente una deglución atípica, una mordida abierta, y obviamente que el crecimiento armónico que debe haber entre los maxilares también no se puedan desarrollar de una manera adecuada. Un término que probablemente no se conoce mucho o no se maneja mucho es precisamente el término de discrepancia posterior. ¿Y a qué se entiende eso, no? Normalmente, cuando no tenemos espacio para que puedan erupcionar los dientes en el sector posterior, quiere decir el espacio para que puedan erupcionar las segundas molares y las muelas de juicio, que son las terceras molares, eso va a ocasionar precisamente en que los dientes, sobre todo las molares, tanto superiores e inferiores, puedan migrar hacia la parte superior e inferior respectivamente, generando una supraerupción que puede conllevar a una mordida abierta esqueletal, y también va a ocasionar que los dientes se vayan a inclinar hacia adelante, propiciando a que los dientes anteriores puedan protruirse, puedan apiñarse y puedan abrirse lo que es la mordida.
Entonces, es muy importante tener bastante claro eso, ¿ok? Entonces, el hecho de que falte espacio en el sector posterior para la evolución de lo que son la muela de juicio va a ocasionar, sí, con estudios ya totalmente ya definidos y muy cerciorados, va a generar una mordida abierta esqueletal y de igual forma el desarrollo de lo que es una maloclusión de clase 3. Entonces, es muy importante entonces para cuando vayamos a ver la parte interceptiva, tener muy claro este concepto. Entonces, ya habiendo visto algunos elementos entonces que nos puedan condicionar al desarrollo de la maloclusión, entonces como han visto no es uno, son muchísimos, ¿sí? Entonces la idea es precisamente para evitar que se desarrollen este tipo de maloclusiones o minimizar la severidad de la misma, es ir quitando los elementos, ¿sí?, que nos van a condicionar a ello para poder precisamente prevenir o interceptar lo que son las maloclusiones. Entonces, a lo que nosotros siempre vamos a buscar es un tratamiento de tipo, ¿sí?, etiológico, más no un tratamiento simplemente de manera sintomática, que es lo que usualmente muchas veces a veces podemos hacer. Entonces, cuando nosotros ya evaluamos entonces que estamos frente a que algo que no está bien, está cambiando, se está modificando, es en ese momento donde nosotros tenemos que actuar y vamos a interceptar el desarrollo de esa maloclusión. Vamos a ir mencionando algunos ejemplos con algunos casos clínicos de cómo podemos ayudar a prevenir el desarrollo de lo que son las maloclusiones. Entonces, si nosotros tenemos, entonces, como había mencionado, una de las causas son los hábitos. Entonces, si tenemos un paciente que está en pleno crecimiento, desarrollo de lo que son los maxilares y tiene un hábito de succión digital, la succión digital hay que entenderlo que también es un problema de tipo psicológico. Entonces, hay que hacer la interconsulta respectiva al especialista del caso, tanto el niño y el entorno familiar, para que pueda ver por qué se está succionando el niño sus dedos, ¿sí? Y sumado a eso hay que colocar una barrera mecánica, ¿sí?, que puede ser algún tipo de aparato fijo o removible, con algún tipo de rejilla o algún tipo de elemento, que pueda ayudar a evitar, ¿sí?, que se puedan desarrollar el problema de una protrusión de los dientes o que se vaya a abrir la mordida. Y bueno, en pocos meses, obviamente, como podemos visualizar en lo que es en las fotos, que obviamente pueda revertirse eso, ¿sí? Es bastante efectivo. Ante la pérdida prematura de lo que son las piezas dentarias, ¿sí?, entonces es importante, bueno, poder colocar algún dispositivo que nos pueda ayudar a mantener lo que es el perímetro arco. Entonces, dependiendo del tipo de dentición que pueda tener, podemos colocar algún tipo de plaquitas removibles, que, bueno, en este caso, si hablamos de una dentición temporal propiamente dicho, nos va a evitar el desarrollo de una deglución atípica y, bueno, y que la fonación no se vea alterada y también la parte psicológica de nuestros pacientes también no se vea disminuida, porque un paciente sin dientecitos no va a poder sonreír de una manera adecuada y, bueno, en el colegio obviamente puede estar sometido a una especie de burla, del bullying. Entonces, para eso es muy importante poder trabajar el aspecto estético y funcional en este tipo de pacientes. Entonces, ya sea que podamos utilizar mantenedores de espacio removibles o mantenedores de espacio fijos, dependiendo del tipo de dentición, que nos ayuden a preservar el espacio para cuando vayan a recambiar las piezas que vayan a cambiar, en este caso los caninos, los premolares, es muy importante tener eso en consideración. Otro tipo de dispositivo que nosotros podemos utilizar son los aparatos ya ortopédicos. Cuando nosotros podemos visualizar, como el caso que vemos en la foto, que un paciente se le está cruzando la mordida, que puede ser por una interferencia de las piezas en el sector anterior, quiere decir que están borde a borde, vis a vis, y eso va a conllevar obviamente que esa interferencia, que el paciente pueda desplazar la mandíbula hacia el sector anterior, y obviamente vamos a tener una mordida cruzada anterior, pero simplemente por una interferencia. Entonces, con cualquier dispositivo, que en este caso puede ser una plaquita removible, que nos levante la mordida y nos pueda ayudar pro-inclinar o protruir esos dientecitos, obviamente nos va a permitir a tener un buen entrecruzamiento de los dientes en el sector anterior y por tanto, obviamente, ese paciente va a tener un crecimiento esqueletal bastante adecuado y bastante correcto. Es una manera muy simple y sencilla en la que nosotros podemos trabajar. Eso es en el caso anterior habíamos estado hablando sobre la maloclusión de clase 3, pero hay otro tipo de maloclusiones que es ya por una deficiencia de la mandíbula. Entonces, que eso hay que tratarlo también lo más antes posible. Entonces, que podamos utilizar aparatos funcionales o aparatos que nos puedan conllevar a que la mandíbula se adapte anteriormente y obviamente la respuesta a nivel de lo que es el cóndilo de la mandíbula va a ser muy favorable y vamos a propiciar a que el crecimiento sagital, transversal y vertical, en este caso de las estructuras maxilares, pueda ser de manera correcta.
Entonces, hace un momento estuvimos hablando que la presencia de la muela de juicio, ¿sí?, puede condicionar a que pueda haber una mordida abierta esqueletal y también el desarrollo de lo que son las maloclusiones de clase 3. Entonces, y hablamos entonces de la muela de juicio, es un gran problema para generar también apiñamiento. Entonces, si nosotros queremos prevenir o interceptar el desarrollo de este tipo de maloclusiones, en la medida que nosotros visualicemos en la radiografía panorámica ya, siquiera que ya está empezando a formarse lo que es el germen de la tercera molar, ese es el momento adecuado en el que nosotros debiéramos de realizar la enucleación prácticamente de todo lo que es ese germen, y con lo cual vamos a disminuir la posibilidad del desarrollo del crecimiento mandibular y el desarrollo de que los dientes, sobre todo las molares, puedan incrementar su crecimiento vertical y por lo tanto desarrollar una mordida abierta. Entonces es una manera muy sencilla y muy práctica, ¿sí?, con la cual nosotros podemos ya evitar que la mandíbula pueda crecer. Ese paciente puede tener un potencial de crecimiento esqueletal por un factor hereditario, pero sumado a eso, tiene la presencia de las terceras molares, va a condicionar que esa mandíbula pueda crecer mucho más. Entonces, si nosotros ya tenemos bien claro esos factores, entonces es ir eliminando esos factores para poder evitar que la mandíbula pueda crecer de una manera bastante pronunciada, ¿ok? Ya, bueno, cuando ya de repente ya se produjo ya el desarrollo de lo que son las maloclusiones y ya tenemos una dentición ya permanente, también de igual forma, ¿no?, podemos nosotros trabajar con el uso de aparatología fija con el fin de precisamente de cambiar ese crecimiento incorrecto que está habiendo a nivel maxilomandibular y una mala inclinación de los dientes, y obviamente con ello poder favorecer un buen crecimiento esqueletal. Entonces, ¿cuál es la idea de precisamente de poder realizar cualquiera de estos tipos de procedimientos? Es favorecer que se pueda ver un crecimiento esqueletal bastante adecuado, pero no solamente pensando de adelante a atrás en el sentido sagital, sino también en el sentido del ancho, de la parte transversal y sobre todo la parte vertical que muchas veces no se considera. Entonces, favorecer un buen recambio de los dientes, ¿sí? Y obviamente eso, la parte de la musculatura, sí, va a ser muy, muy bien favorecida. No vamos a tener problemas a nivel de lo que son las articulaciones temporomandibulares, que es muchas veces lo que va a suceder en aquellos pacientes, sobre todo en la clase 2, en la que la mandíbula está muy hacia atrás, va a haber una compresión a nivel articular y este pacientes obviamente van a tener sintomatología, no solamente a nivel de la articulación con ruido y dolor, sino van a tener también dolores a nivel de los músculos, de la cabeza, del cuello, y la postura corporal de nuestro paciente va a verse totalmente afectada. Entonces, es tarea de nosotros, teniendo bastante claro cuáles son los elementos que van a contribuir al desarrollo de este tipo de problemas, no solamente a nivel de boca, sino a nivel de la postura del paciente, es evitar precisamente el desarrollo de una mala postura de nuestro paciente. Entonces, no es solamente a nivel de la boca, es pensar en la salud integral de nuestro paciente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Entonces, un adecuado crecimiento, ¿sí?, a nivel transversal, vertical y sagital de nuestro paciente, ¿sí?, favoreciendo lo que es la parte de la función y obviamente la parte de la estética, que obviamente es por lo que viene nuestro paciente, ¿sí? No sé si tienen una consulta. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Michel Condeso Valderrama, cirujano dentista, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Recordarles que a través del chat pueden continuar realizando las preguntas para que el doctor Michel Condeso pueda responderlas. Muy bien, doctor, continuamos con las preguntas. Nos han escrito a través del chat. Agradecemos y saludamos a Flor Alelí Pérez Guamán, quien nos pregunta: ¿por qué a los niños que le indican el sulfato ferroso en jarabe se les dañan los dientes? Sin duda alguna, el uso de lo que son algunas vitaminas, ¿sí?, o minerales que a veces pueden ser suministrados, pueden afectar lo que es el desarrollo de la estructura dentaria, ¿sí? Y en muchos de los casos puede generar precisamente el debilitamiento de las mismas, y eso generar precisamente que pueda estar supeditado a que sea más propenso al desarrollo de lo que son las caries dentarias. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. También nos han preguntado, ¿qué debo hacer si al cepillarme los dientes las encías empiezan a sangrar? Cabe recalcar que en este caso la inflamación de las encías puede estar supeditado, uno, a lo que es la presencia de placa bacteriana y otro también a la presencia de lo que es trauma de oclusión,
¿sí? Entonces, es importante descartar por qué motivo es. ¿Sí? Entonces, en este caso, acudir a un colega, en este caso especialista o un colega clínico general, en la cual nos pueda descartar precisamente si es por placa bacteriana. Entonces, si es que tiene el paciente placa bacteriana, obviamente realizar una buena profilaxia y ahí el colega le va a explicar sobre las técnicas de cepillado adecuadas. Ahora, a veces el paciente no puede tener placa bacteriana y tiene inflamación. Y eso es muchas veces por un trauma de la oclusión. ¿Y eso por qué se puede dar? Porque precisamente las condiciones que tiene el paciente en la boca no son las correctas. Todas las personas tendemos a bruxar, ya sean niños, ¿sí? De 3, 4, 5 años, cualquier edad, y las personas adultas y ancianas, todos bruxamos, que es un mecanismo en el cual nosotros vamos a liberar el estrés. Si esas condiciones para poder bruxar no son las correctas, obviamente quien se va a repercutir, va a dañarse, es precisamente el periodonto, ¿sí? Y obviamente las encías van a verse inflamadas, ¿sí? Sin la necesidad de tener presencia de placa bacteriana. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, obviamente acudir a un especialista en ortodoncia para que pueda ver cuáles son las condiciones periodontales por trauma de oclusión y poder modificar precisamente esas condiciones incorrectas. Muchísimas gracias, doctor, muy importante. Así nos han preguntado Flor Alelí Pérez Guamán, en niños de 6 años con bruxismo ya ha sido desparasitado, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Como justo mencionaba, el bruxismo es normal y eso es lo que muchas veces, a veces pensamos que el bruxismo es patológico. El bruxismo es sumamente fisiológico. Solamente lo que hay que crear las condiciones adecuadas a nivel de boca para poder bruxar. Mi hija tiene 4 años y bruxa. Entonces, todos bruxamos y eso es lo que uno tiene que entender, que es sumamente fisiológico y es normal. Entonces, lo que hay que ver es las condiciones. Ahora, si yo tengo un bruxismo y un paciente tiene mordida profunda, ahí el bruxismo sí es patológico. Ahí el daño a nivel del tejido periodontal va a ser patológico. Los músculos, ¿sí? De la cabeza y cuello en ese paciente de 4, 5, 6 años va a ser patológico. Entonces, lo que hay que ir creando es precisamente las condiciones, ¿sí? Para que esas inclinaciones incorrectas que tiene el diente, esa mala posición que tiene en la mandíbula, ese mal crecimiento sagital, vertical y transversal que tiene, hay que cambiarlo. Entonces, ¿para qué? Para que ese paciente, en el momento que pueda bruxar, que tiene que hacerlo, ¿sí? Tiene que hacerlo, entonces no sea dañino para el paciente, ¿no? Excelente, doctor, muchísimas gracias. Bien, nos siguen preguntando, nos han preguntado cuáles son las causas de que salgan los dientes torcidos. Las cosas, como ya habíamos estado conversando, son muchas. Entonces, pero principalmente tenemos en este caso el hecho de que la presencia de carie dental. Entonces, ya sabemos que la carie dental es una de las enfermedades más prevalentes de nuestro medio. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir precisamente en nuestros hijos, a nuestros pacientes, instaurarle buenos hábitos, ¿sí? Alimenticios, disminuir lo que son los alimentos muy azucarados. De igual forma, la técnica de cepillado correcta, igual recomendar siempre, ¿no? la visita periódica, en este caso a los odontólogos, por lo menos 2 veces al año, por lo menos, y con eso obviamente se va a minimizar la posibilidad. Ese es uno. Ahora, también habíamos mencionado que tenemos presencia de los hábitos, ¿sí? Las pacientes respiradoras bucales, los pacientes que tienen deglución atípica, los pacientes que se succionan los dedos, son otros elementos que pueden condicionar que puedan ir desarrollando maloclusiones. Y estuvimos hablando hace un momento que si por ahí un paciente pierde de manera prematura por caries o por trauma algunos dientecitos temporales de leche, hay que colocar algún dispositivo que nos ayude a mantener el perímetro de arco para que cuando los dientes permanentes vayan a salir tengan el espacio suficiente para que no tengan problema de que se vayan a apiñar. Y hay algo que es muy importante que estuvimos conversando hace un momento, que la presencia de lo que son las terceras molares, si es que un paciente ya tiene ya de por sí la predisposición a que vaya a tener una mordida abierta esqueletal por un factor hereditario, una maloclusión clase 3 de factor hereditario, hay que eliminar ese elemento de la tercera molar, porque esa tercera molar nos va a generar mucho problema. Ahora, muchas veces nos preguntan, ¿a qué edad nosotros vamos a hacer la extirpación de ese germen? Se recomienda, ni bien se haya formado lo que es el folículo, que estamos hablando aproximadamente 9, 10 años, es el tiempo promedio en el cual nosotros deberíamos eliminar lo que son estos gérmenes con la intención de disminuir la posibilidad del desarrollo de este tipo de maloclusiones. Importantísimo, doctor. Bien, nos han preguntado, ¿a qué edad es conveniente comenzar en los niños el
tratamiento ortodóntico? Habríamos que definir, en este caso la ortodoncia tiene varios campos, ¿no? Una parte de lo que es la parte ortopédica y la que es la ortodoncia propiamente dicha. Cuando hablamos de nosotros de ortopedia, hablamos de redireccionar el crecimiento de las estructuras maxilares, tanto el maxilar superior e inferior. Cuando hablamos de ortodoncia propiamente dicha, nos hablamos de enderezar o corregir la malposición de dientes. En este caso, la idea de poder trabajar siempre para evitar el desarrollo de una maloclusión es lo más antes posible. Y eso va a ser en la medida, bueno, cuando empiezan a recambiar lo que son los dientes permanentes. Quiere decir que aproximadamente a los 6 años, ¿sí? Es donde nosotros debemos ya actuar en ese momento si que vemos la presencia de algún tipo de maloclusión. Pero sin embargo, si yo tengo un niño a los 3, 4 años y veo que tiene la presencia de un frenillo que está muy insertado en la punta de la lengua y eso le va a generar una falta de crecimiento de los desarrollos de los maxilares, eso muy bien lo podemos trabajar incluso desde el nacimiento, a los pocos meses de vida. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Empezar a trabajar lo más temprano posible. Pero si nos referimos ya propiamente dicho a lo que es los aparatos fijos, a los brackets propiamente dicho, eso usualmente ya cuando ya ha empezado a formar lo que son casi todas las piezas permanentes, ¿no? Que a veces puede ser, dependiendo del caso, puede ser a los 9 años, a los 10 años, a los 11 años, que puede ser muy variado en función a un diagnóstico que sea adecuado. Lo que va a ser importante siempre es tener un diagnóstico adecuado del tipo de maloclusión que tiene el paciente, ¿no? Y en función de eso puede variar el momento correcto en el cual nosotros podemos empezar. Puede ser a los 3, a los 4, a los 6 años, a los 8 años, a los 10 años, pero siempre la idea es trabajar lo más antes posible y con eso vamos a eliminar los elementos que nos pueden condicionar al desarrollo de una maloclusión. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Lo otro que nos había conversado usted es acerca de la discrepancia posterior, cuando las muelas del juicio no salen, quedan retenidas y al contrario lo que hacen es que se apiñen los dientes. ¿Cómo podemos entonces diagnosticarla a tiempo y prevenirla? Ok, eso es muy importante y es algo que probablemente no se maneja mucho a nivel de todos los medios. Entonces, lo que nosotros tenemos que sí o sí ver eso es por lo menos a nivel de una radiografía panorámica. Excelente. ¿Sí? Entonces, nosotros en una radiografía panorámica, si nosotros visualizamos que tanto que está apiñado en el sector posterior, tanto la zona de la segunda y la tercera molar, vemos que las muelitas permanentes están sobre erosionando y vemos que están inclinadas hacia la parte mesial, es un indicativo ya que el paciente está teniendo falta de espacio para que puedan erosionar estos dientes. Y eso nos va a condicionar precisamente a lo que ya habíamos mencionado, a una mordida abierta esqueletal, una maloclusión clase 3 y tener apiñamiento. Entonces, de una forma bastante práctica es ver eso, ¿no? Y el tratamiento será entonces... y lo más antes posible, indicar precisamente la extirpación de ese germen, ¿sí? Y con eso se va a minimizar la posibilidad del desarrollo de una mordida abierta y una maloclusión clase 3. Y sobre todo que es importante que también si ya tuvo un tratamiento de tipo ortodóntico, nos va a evitar que la maloclusión pueda recidivar. Excelente, doctor. Agradecemos y felicitamos al doctor Michel Condeso Valderrama, cirujano dentista especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud. ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante, doctor? Sí, sin duda alguna, llevar siempre, en este caso los padres, bueno, que somos los responsables de nuestros hijos, llevar a nuestros hijos, bueno, pues a consultas periódicas, ¿sí? Para poder evaluarlos y que puedan tener un diagnóstico que sea correcto y en función de eso se le va a dar un tratamiento que sea correspondiente. Muchísimas gracias, doctor. Un gran aplauso para usted.